Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Espero estén muy bien al lado de sus familiares y donde quiera que se encuentren. Les envío un saludo fraterno para cada uno. Hoy vamos a estar realizando este maletín deportivo. Es unisex, puede ser para playa, de paseo, como tú quieras hacer. Con puro reciclado. Mire cómo quedó la parte de la tira con su cierre muy bien cosido. Adentro ya ubiqué una toalla. Es bastante amplio, está bien reforzado en la costura. Como pueden observar, también ubiqué la parte de bies en ambos lados para tapar todas las imperfecciones. Así que vamos a los materiales. Estos son los implementos que estaremos usando: lápiz, tijera, una regla, metro. Al inicio estaré explicando las medidas y los cortes que estaré haciendo. Tengo aquí todo apuntado. Esta es para la asa. Vamos a ocupar hilo, cierre. Estaré ocupando también tela blanca. Este es en lino fino. Y también estaré ocupando mezclilla. Estaré ocupando en la parte de la bota. También le dicen jean o vaqueros. Ahora vamos a cortar la parte de la bota. En mi caso estaré cortando en esta parte de aquí. Cuando ya esté cortado, vamos a marcar por el lado revés. Aquí les estoy dando las medidas. Esta es para la parte del cuerpo que voy a estar marcando aquí. El largo necesito de 64 centímetros por 41. Marcamos una sola pieza. En la parte de los círculos vamos a cortar dos piezas por 20 centímetros de diámetro. Estaré dejando 1 centímetro para costura. Para la parte del bies, que estaré ocupando de la tela blanca, para la parte de la asa o tiras, que es estaré cortando de 65 a 60 centímetros. Yo estaré rescatando todo lo que se trata del mismo material de jean. Como ella tiene esta parte de aquí que es muy duro, estaré sacando para la asa, cortando por toda la línea al jean. Cada pieza va a tener su forro. La misma medida que pongo en la mezclilla, vamos a estar ubicando en la parte del forro. Aquí les enseño, ya está cortado. Esta es la parte del cuerpo y la parte del forro. Esta es la parte del cuerpo. Aquí también tengo ya la parte de la circunferencia. Les explico en esta parte. Como ustedes observan, he dejado 1 centímetro de diámetro hacia acá para poder hacerle la costura a todos dos. Esta es la parte del bies que estaré utilizando alrededor de los círculos para tapar las imperfecciones. Como son 2 círculos, entonces también tengo 2 tirantes que están midiendo 69 centímetros de largo y de ancho 7 centímetros. Para la parte de la asa, como les expliqué, ya he cortado esto. Es muy fuerte y me va a servir para la parte de la asa o tirantes. Ahora procedemos todo esto a coser en la máquina. Ahora pasamos a ubicar la tela principal con el forro más el cierre. Vamos a poner de esta manera, que te quede mirando al frente el derecho
Y la parte del cierre, estas muelitas que quede también encontrándose con el lado derecho. Yo la pongo de esta manera, así. Miren cómo hago. Pongo así. Y ahora el forro. Pongo allí y cojo costura. Me voy a ayudar con unos alfileres aquí para que no se me mueva. Aquí ya ubiqué la parte del cierre. También le puse otra costura por acá encima y quedó así. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Pegaremos el cierre de este lado. Aquí quiero que pongan atención. Vamos a separar este aquí. Vea, me devuelvo hacia acá para coger la parte de acá del cierre. Cojo aquí y la parte del forro, ustedes aprecien, hago de esta manera y vengo a encontrarme acá. Entonces les muestro de nuevo. Esta es la parte del cuerpo. Hago un encuentro con el cierre para ubicar al lado contrario. Este con el cierre y pongo el forro aquí para que me quede todo parejo. Ahí. Así. Entonces aquí ubico un alfiler. Ahora sí coso por aquí derecho y me queda así, vean. Pero voy a coser aquí derechito. Aquí ya quedó cosido la parte del cierre. En el siguiente lado, acá está el forro, como pueden mirar. Ahora vamos a dar la vuelta. El cierre que tengo es muy largo, aún no lo he cortado, entonces ahora lo voy a cortar por acá. Queda así. Así como puse costura aquí, también voy a coser en esta parte de acá. Aquí ya acabé de coser. Ustedes aprecian, ya está el cierre. Ahora voy a estar ubicando el asa. Estaré ubicando en esta parte. Voy a pegar con un poquito de hilo y aguja acá en esta parte. Y del otro extremo también lo ubicaré acá así. Ahora damos la vuelta por el lado revés. Ahora vamos a ubicar la parte del círculo a este lado, la parte del costado. Ya tengo ubicado la parte del forro y la tela principal. Lo ubicamos derecho con derecho. Entonces ubicamos de esta manera y vamos a poner aquí unos alfileres. En mi caso tengo unas agujas y me sostengo acá. Así iré haciendo y cogemos costura. A este lado y lo mismo estaremos haciendo en el lado contrario.
Ahora vamos a poner la parte del bies. Como pueden observar, ya puse aquí, pero he dejado acá para poderles explicar. Esta tira que les dije es donde vamos a estar ubicando acá. Vamos a coger de esta manera, así, y lo mismo acá. Lo van a planchar y queda listo la parte del bies. Ahora estaremos cogiendo en esta parte. Después de que esté esto planchado, la parte del bies, llegamos y ubicamos en esta parte así. Ahí. Aquí voy a poner así. De esta manera iré cogiendo en máquina a todo el contorno para tapar estas imperfecciones que ustedes observan en este lado. Aquí les enseño el resultado final. Ya se ubicó la parte del bies. Así fue como me quedó. Ahora damos la vuelta por el lado derecho. En la parte de la asa, recuerden que yo puse del mismo pantalón, de los que vienen esa costura gruesita. Si quieren poner otra clase de tiras, ustedes lo pueden hacer. Espero les haya gustado esta idea que aquí les dejo. Así que estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias.